walked up to Mother Nature, took off his shoes, knelt down and began to talk to it, and it talked back to him. That's the way. Pero más bien, él se acercó a la naturaleza, se quitó los zapatos, se hincó y comenzó a hablarle a la zarza. Y la zarza le respondió, así es. Don't try to educate yourself into something, but get right down before Jehovah God. Speak to him, he'll speak back to you again. That's just how humble it is. No trate de educarse hacia algo, pero más bien póstrese ante Jehová Dios. Háblele y él le responderá, así es de humilde. Ask and you shall receive. Knock, it'll be open. Seek and you shall find. Ask and it'll be given. That's just that simple. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Así es de sencillo. I know one thing, that whenever you really find God, it makes you act peculiar. Ahora, yo sé una cosa segura. Cuando usted en realidad halla a Dios, le hará portarse en una forma peculiar. You know, it's Moses the next day after he'd already run out of Egypt and been out there and married Zipporah and had his little son Gershom, and here he was, already forgot about the bondage of the people. Notaron a Moisés al día siguiente después. Él ya había corrido de Egipto y estaba allá y se casó con Séfora y tuvo el hijo llamado Gersón y ya se había olvidado de la cautividad del pueblo. But when God appeared to him there in the burning bush, the next day he had Zipporah sitting straddling a mule with a young'un on her hip. Pero cuando Dios se le apareció en la zarza, al día siguiente tenía a Séfora sentada en la mula con el niño al costado. White beard hanging down to his waist, his bald head shining, and a stick in his hand going down through there. Glory to God, his eyes looking over. Where are you going, Moses? We're going down to Egypt to take over. A one-man invasion. Tenía la barba blanca que le llegaba hasta la cintura y la cabeza calva brillando con un palo en la mano e iba por ahí clamando, gloria a Dios. Tenía los ojos enfocados allá lejos. Moisés, ¿a dónde vas? Vamos a Egipto para tomar control. Era una invasión de un solo hombre. Oh, it'll make you act funny, but that's all right. As long as you know which way you're going, that's all right. Oh, le hará que actúe algo raro, pero está bien. Con tal de que usted sepa hacia dónde va, todo está bien. How do you know you're going to take over? God said so. That's it. That said so. God said so. ¿Cómo sabes que vas a tomar control? Dios lo ha dicho. Con eso todo quedaba arreglado. Dios lo ha dicho. Oh, you're 80 years old. If you'd have done that, you'd win when you was 40. But God said go now. This is the time. One-man invasion going down to do it. Pero tienes 80 años. Si lo hubieras hecho, hubiera sido cuando tenías 40. Pero Dios ha dicho que vaya ahora. Este es el tiempo. Era una invasión de un solo hombre que iba para lograrlo. God makes you act funny even to look like a weather vane standing on top of a building. But as long as God's doing it, well, all right. What difference does it make? Dios hace que uno actúe algo raro, hasta que parezca una veleta allá arriba de un edificio. Pero mientras es Dios que está impulsando, muy bien, ¿qué tanto importa? It might take some of the Baptist theological training out of you, but as long as God's doing it, He reveals Himself in simplicity. Quizás hasta pueda sacarle a uno algo del entrenamiento teológico bautista, pero mientras es Dios obrando, Él se revela en la simplicidad. That preacher knows more about God coming off top of that house and learning all the years he went to school. Amen. Cuando aquel predicador venía bajando del techo, él sabía más de Dios que todo lo que aprendió en todos los años que estuvo estudiando en el colegio. Amén. God reveals Himself in simplicity and shows Himself in power. Amen. Hiding Himself, then showing Himself. Dios se revela en la simplicidad y se muestra en poder. Amén. Se oculta, luego se muestra. I want to see how simple you get. Not how smart you can get, but how simple you can get. Uno desea descubrir qué tan sencillo puede llegar a ser. No qué tan inteligente puede llegar a ser, pero qué tan sencillo puede llegar a ser. God makes Himself known in simplicity, not in smartness and shrewdness. That's of the devil. Follow the training. Dios se da a conocer en la simplicidad, no en la inteligencia ni en la astucia. Todo eso es del diablo. Siga la línea del entrenamiento. Where did Cain's children, what happened to his? The devil's kids. What happened to them? They all become smart educators, scientists and so forth. ¿Qué pasó con los hijos de Caín, los hijos del diablo? ¿Qué pasó con ellos? Todos llegaron a ser muy inteligentes, maestros, científicos y demás cosas. Follow Seth's children, humble peasants, sheep raisers and so forth. Pero siga a los hijos de Seth, campesinos, humildes, pastores de ovejas y otras cosas. At the end of the world, what happened? At the end of the antediluvian world, what happened? They were all lost. Al final del mundo antediluviano, ¿qué ocurrió? Todos estaban perdidos.
They were religious too. Certainly they were. But you see, God sent Noah, caught the humble, the simple, and take them up, and Cain's children was destroyed. También eran religiosos, claro que sí, pero Dios envió a Noé, era humilde y sencillo, y los recogió, y los hijos de Caín fueron destruidos. Same thing it is today. That smart, shrewd. See, that's how Satan deceived Eve in the Garden of Eden. That's how his children's done all the way down. Lo mismo que está ocurriendo hoy, los inteligentes, los astutos, ¿ven? Y así fue con Satanás, engañó a Eva allá en el huerto del Edén. Es como sus hijos siempre han obrado. Look at Moab, that great fine organization standing up on top of the hill. My, what a great place. Fíjense en Moab, aquella organización tan fina allá sobre el cerro. Qué tremendo lugar. Now, they would worship the same God. Because they went and got their bishop, Balaam. Ellos adoraban el mismo Dios. Fueron y trajeron su obispo, Balaam. He come out there and put up 7 altars, 7 sacrifices, the same altar, the same sacrifice, everything exactly like Israel done. The little wanderer down there. Él vino y colocó los 7 altares para 7 sacrificios, igual en sacrificio, en número, en todo, igual como había hecho Israel, aquel vagabundo. And then tried to curse their brother. See, to keep him from passing to the land. They didn't want one of them holy roller revivals among their people. Luego intentaron maldecir a su hermano, para impedirle el camino a través de su país. No querían ningún avivamiento de aleluyas entre su pueblo. What happened? God went right on through anyhow, because they were promised to go to the promised land, and nothing would stop them. God dealt with them. ¿Qué pasó? De todas maneras, Dios pasó por ahí, por cuanto caminaban bajo la promesa de que irían a la tierra prometida y nada los iba a detener. Dios lidió con ellos. God hiding himself in simplicity. It's the way he always does. And they usually miss it. Dios escondiéndose en la simplicidad, y así es como siempre hace, y por lo regular se les pasa por alto. Moses was a dedicated servant of Christ. And God is the burning bush. Moses know more about God when he left that burning bush than all the 40 years he studied of him down in Egypt. We know that's right. Moisés era un dedicado siervo de Cristo, y ante Dios allá en la zarza ardiente, Moisés conoció más acerca de Dios cuando se fue de la zarza ardiente que lo que había aprendido en 40 años estudiándolo allá en Egipto. Sabemos que así es. In the days of Ahab, the world had got to such a place, politics had played such a part, as we talked on this morning, until Ahab come on the scene. En los días de Acab, el mundo había llegado a tal grado y la política formaba una gran parte, como hablamos hoy en la mañana, que por fin Acab llegó a la escena. Now Ahab was no bad guy. He was just a lukewarm, backslidden Israelite that let his wife lead him around. She was the neck that turned the head. Ahora, Acab no era un tipo muy malo. Era simplemente un israelita tibio y recaído que permitía que su esposa lo guiara. Ella era el pescuezo que giraba la cabeza. And that's the same thing we got right here in this United States now. Certainly, I don't say our president so-and-so, he might be a good man, but it's that old system behind it. That's what's doing it. Y es lo mismo que tenemos ahora mismo aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Yo no ando diciendo nuestro presidente para acá y para allá. Puede ser que sea un buen hombre, pero es aquel sistema por detrás. Eso es lo que lo está haciendo. You watch it, you just smart. You think I'm just standing here saying something I don't know what I'm talking about. You remember what I told you. Fíjense bien, apúntenlo. Quizás piensan que estoy parado aquí hablando de cosas y que no sé de lo que estoy hablando. Recuerden lo que les he dicho. That's right, I'm going to be an old man. I haven't got many more days left on the earth. If Jesus tarries long, I'll be gone pretty soon. Ya estoy envejeciendo. No me quedan muchos días aquí en la tierra. Si Jesús tarda, yo me habré ido. But this will be taped and you'll play it over and you'll find out that it was right. Pero esto estará grabado y lo van a tocar nuevamente y descubrirán que es la verdad. Correcto. You're living in the shadows. There's no hopes left at all. Están viviendo en las sombras. No nos queda ninguna esperanza. Now remember, me knowing it, an old man as I am, standing here and knowing that time is fleeting on. Recuerden, yo siendo un hombre avanzado como lo soy y parado aquí sabiendo que el tiempo está pasando rápido. You're done. The nation's done. Everything's done. That's right. And only one thing, save yourself from this onward generation because you're done. That's right. No hay esperanza, ni para la nación, ni para nada. Correcto. Lo único es ser salvos de esta perversa generación, porque ha llegado a su fin. Correcto. Ahab, that day that Jezebel come in, got all the women acting the way she was, and I guess the things that she went through. And Ahab let the things, and all the preachers got worldly. Acá, en aquel día cuando Jezabel inspiró a todas las mujeres a que se portaran igual que ella,
a raíz de todas las cosas por donde ella pasó. Y acá se lo permitió. Y todos los predicadores se volvieron mundanos. But in that same time, God raised up a mighty man. We don't even know where he come from. We don't know who his father and mother was. He come from nowhere, but he went to glory. Pero en ese mismo tiempo Dios levantó a un hombre poderoso. No sabemos ni de dónde vino, no sabemos quiénes fueron sus padres. Él vino de la nada, pero se fue a la gloria. We don't know who his father and mother was. No days of him ever going to school. He was a wilderness man. We don't know how he come. No sabemos nada de su padre ni su madre, y no tenemos conocimiento de que haya asistido a la escuela. Era un hombre del desierto. No sabemos cómo llegó. He just come on the scene strangely, went off the scene strangely. De repente llegó a la escena en forma rara y se fue de semejante manera. And he come on there and he shut down that generation. And a simple man. Y cuando vino, sacudió a esa generación, y siendo un hombre sencillo. What do you think the theologians thought of him in that day? What do you think they accepted Elijah? They said he was an old crank. ¿Qué piensan ustedes que los teólogos de aquel día pensaron de él? ¿Piensan que aceptaron a Elías? Dijeron que era un viejo maniático. Jezebel said, I hate him. And everybody hated him. But he had the word of the Lord for the salvation of the nation. But they wouldn't believe it. Jezabel dijo, le odio. Y es que todos lo odiaban. Pero él tenía la palabra del Señor para la salvación de la nación. Pero no quisieron creerlo. A simple sort of a person Elijah was. And he served God's purpose so good, that simple spirit within Elijah, until God used it in 3 other men. Already had promised to use it again in the last days. Right? So simple that would just stand and tell the truth. Elías era una persona muy sencilla y sirvió tan perfectamente el propósito de Dios, aquel espíritu tan sencillo de Elías, que Dios lo empleó en 3 hombres más. Ya lo hizo y prometió emplearlo una vez más en los últimos días. Correcto. Era tan sencillo que simplemente se paraba y decía la verdad. He used it in Elisha, actually used it in John the Baptist, promised again in Malachi 4 to restore the faith of the children back to the faith of the Pentecostal fathers in the original gospel. Lo usó en Eliseo después de él, lo usó en Juan el Bautista, está prometido nuevamente para Malaquías 4 para restaurar la fe de los hijos nuevamente a la fe de los padres pentecostales y el evangelio original. He promised it and he'll do it. That's right. That simple spirit, not smart, not intelligent. Lo prometió y él lo hará, correcto. Ese espíritu tan sencillo, no algo astuto o inteligente. Elijah wasn't no scholar. He wasn't no well-known world figure. We don't even know where he come from. But he just had sense enough to believe God. Elías no fue un erudito. Él no era algún personaje conocido mundialmente. No sabemos ni de dónde vino, pero tuvo suficiente inteligencia para creer en Dios. Simple. That's it. That's the kind of people God works. Hides himself. God hid himself in Elijah. Así de sencillo. Así es. Esa es la clase de gente con la cual Dios puede obrar. Y en ellos se puede ocultar. Dios se ocultó en Elías. Could you imagine a man like Moses, an ordinary man, doing the things that he did? ¿Se pueden imaginar a un hombre como Moisés, un hombre ordinario haciendo las cosas que él hizo? Could you imagine that Elijah, an old woolly-looking fellow with hairs all over his body and a piece of sheepskin draped around him? ¿Se pueden imaginar a Elías, un hombre peludo con pelo por todo el cuerpo y vestido con una piel de oveja? ¿Pueden imaginarse? Could you imagine God taking a thing like that when there stood priests and clergymen that was robed and polished in their theology just as smooth as they could be? But God bypassed every one of them. ¿Pueden imaginarse a Dios tomando algo como eso cuando allí estaban los sacerdotes y hombres del clero con sus vestimentas y tan pulidos en la teología perfectamente en orden? Pero Dios pasó por alto a todos aquellos. He always does. Tell me one time he ever did it. Never. No, sir. He bypassed the whole thing to come down to some simple form. Siempre lo hace así. Díganme de una sola ocasión cuando los haya usado. Nunca. No, señor. Los pasó por alto, por completo, para llegar hasta un tipo sencillo. He reveals himself and works in simplicity. Real simple. So that everybody will understand it. That's what makes it great. He becomes simple. Simplifying it. Él se revela y obra en la simplicidad, algo muy sencillo, para que todos puedan entender. Y por eso es tan tremendo. Se puede hacer sencillo. And now, he bypassed, although the world was full of great scholars in that day, but not a one of them did he use. He found a simple sort of a fellow.
Y ahora él los pasó por alto, aunque el mundo estaba lleno de grandes eruditos en aquellos días, pero no empleó a ninguno de ellos. Se halló a un tipo sencillo. But remember, this time was in that age. But, you see, the spirit that he come in was too simple for their education. They already had it figured out what could come. Pero recuerden, en aquella edad había de esta clase, pero el espíritu en el cual él vino era demasiado sencillo para su educación. Ya lo tenían todo bien calculado lo que podía aparecer. They're so highly polished until they miss the simplicity of it. And sometimes walk over the top of it, make fun of it. Estaban tan perfectamente pulidos que se les pasó por alto la simplicidad del asunto, y muchas veces hasta lo pisotean y se mofan. It reminds me of the old proverb, fools will walk with hobnail shoes where angels fear to trod. Me hace recordar el antiguo proverbio, insensatos caminan con botas con tachuelas donde los mismos ángeles temen entrar. A man will see the works of God going on and know that it's the works of God and stand and call it the works of the devil. Jesus said that's blasphemy. Un hombre mirando las obras de Dios que se están efectuando y sabe que son las obras de Dios y a la vez los llama las obras del diablo, Jesús dijo que eso era blasfemia. If you say a word against the eye of the Son of Man, it shall be forgiven you. But whosoever speaketh against the Holy Ghost will not be forgiven them. In this world, neither in the world that is to come. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. See? But we walk with hobnail shoes where angels fear to trod. Pero es que caminamos con botas con tachuelas donde los mismos ángeles temen entrar. We're so smart, we're so polished, that's what's becoming of our America. We're too smart. We're educating ourselves away from God. Somos tan inteligentes, tan preparados, y a eso ha llegado nuestra América. Somos demasiados astutos. Nos estamos educando y apartándonos de Dios. Our schools are sending our preachers like an incubator chicken. I always felt sorry for an incubator chicken. He's hatched out under artificial light. Nuestras escuelas están produciendo predicadores como pollos producidos en la incubadora. Siempre he tenido lástima para los pollos nacidos en la incubadora. Fueron empollados bajo una luz artificial. And the first thing you know, you chirp for a mammy because that's his nature. But he ain't got no mammy. He was hatched out by an incubator. Y de repente comienzan a decir pío, pío, buscando su mamá porque es lo más natural, pero no tienen madre. Fue empollado en la incubadora. That's what I think a whole lot of these degrees make. An incubator chicken chirping at you, don't know what you're talking about. That's right. Y asimismo pienso de estas letras de doctorado. Son semejantes al pollo empollado en la incubadora, piando y no saben ni de qué están hablando. Correcto. When you have a form of godliness and deny that word and deny that the Holy Ghost isn't the same today as it was the day it was poured out on Pentecost. Cuando tienen forma de piedad y a la vez negando la palabra y negando que el Espíritu Santo es el mismo hoy como fue en el día cuando fue enviado en el día de Pentecostés. They said that was just for the disciples. Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. These signs shall follow them that believe you. How long? To the end of the world and to every creature. These signs shall follow them. Turning. Dijeron que aquello solamente fue para los discípulos. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo y a toda criatura. Estas señales los seguirán. Tell them I'll show you where he gave the power to the church. You show me where he took it away. It isn't there. No. Ahora, yo le mostraré dónde él le dio el poder a la iglesia. Usted muéstreme dónde fue que se lo quitó. No existe tal cosa. No. But you see, we get so smart, we educate ourselves away from that. We get terminologies and things that we work on. Pero es que llegamos a tal nivel de inteligencia que nos educamos lejos de eso. Tenemos terminologías y cosas con las cuales discutimos. Well, it's reasons. That's just the same thing. When I look, we have fine physicians who say, why do we need divine healing? Y nos ponemos a razonar, y eso es lo mismo. Por ejemplo, decimos hoy que tenemos médicos muy finos. Entonces, ¿por qué necesitamos la sanidad divina? Look what that fine doctor said a while ago. He comes to the end of his road, then he trusts God. There you are. That's it. Pero fíjense en lo que dijo este médico hace rato. Dijo que llega al fin del camino y entonces confía en Dios. Ahí lo tienen, eso es. Science is all right as long as you're climbing on the tree, and when you get as far as you can't, go no further, step over on the tree of faith and just keep on walking. See, because it has no end to it. All things are possible to them that believe. La ciencia está muy bien mientras uno va subiendo el árbol, pero cuando llega a donde no se puede seguir más,
entonces hay que dar el paso al árbol de la fe y ahí puede continuar caminando porque ahí no tiene fin. Todas las cosas son posibles para los que creen. Science is all right as far as it goes. Your five senses is fine and dandy as long as it agrees with the Word. But when the five senses condemn the Word, then get away from it. La ciencia está muy bien, hasta donde llega. Sus 5 sentidos son muy buenos mientras están en acuerdo con la palabra. Pero cuando los 5 sentidos condenan la palabra, entonces apártese de eso. No, I wouldn't believe my feeling, wouldn't believe my hearing, wouldn't believe my seeing, nothing else, if it's contrary to the Word. Yo no confiaría en mi sentir, ni en mi oír, ni en mi vista, ni nada si fuera contrario a la palabra. I would say, a fellow said to me some time ago, said, I don't care how many people you Pentecostals could prove that's been healed, I don't believe in it. Un individuo me dijo no hace mucho, no importa cuántas personas ustedes pentecostales puedan probar que han sido sanadas, yo no creo en eso. And I said, certainly not, you're an unbeliever. It wasn't for unbelievers, it's for believers. Exactly. Yo le respondí, ciertamente que no, usted es un incrédulo. Esto no es para incrédulos, es para creyentes, exactamente. Certainly, it wasn't sent to unbelievers, it was sent to those that believe. Cierto, esto no fue enviado para incrédulos, fue enviado para los que creen. Jesus come right in the day of unbelief, never stopped him, he just preached right on just the same. God worked miracles just the same. In that great educated world. Jesús llegó en un día de gran incredulidad y no le estorbó. Él predicó igual. Dios obró milagros de todas maneras en aquel mundo educado. We're living in a great educated world today, splitting atoms and making bombs and so forth and flying to the moon and astronauts and everything else around the earth. That's true, we're doing that. That's fine. Y nosotros estamos viviendo en un gran mundo educado hoy. Estamos partiendo los átomos y fabricando bombas y demás cosas, y los astronautas volando hasta la luna y alrededor de la Tierra. Es cierto, estamos haciendo esas cosas. Eso está muy bien. But still, there's people who believe that baptism of the Holy Ghost is just the same as it always was. They can't explain it, but they know they got it. Pero todavía hay gente que cree que el bautismo del Espíritu Santo es igual como siempre. No lo pueden explicar, pero saben que lo tienen. That's just the only thing it is. You don't have to explain it as long as you got it. Amen. Eso es todo. No tienen que poder explicarlo. La cuestión es tenerlo. Amén. Amen means so be it. I'm not amen myself, but I like the word. So be it. I know that's true. Amén significa así sea. No es que me esté diciendo amén a mí mismo, pero es que me encanta la palabra, que así sea. Yo sé que esto es la verdad. God makes himself so simple that he just goes plumb over the top of the wise are so smart, that little peanut brain, you know, they've got it all figured out and you can't tell them nothing about it. Dios se hace tan sencillo que pasa por encima de muchos. Los sabios son tan inteligentes. Ustedes saben, con los sesos tamaño de un cacahuate, ahí lo tienen todo calculado y a tales no se les puede decir nada al respecto. The world can't rise, the sun can't shine, the world can't turn without their knowledge of it, you see. El mundo no puede girar, el sol no puede salir sin ellos saberlo. But God just moves right over the top of them and just lets them sit there. That's just the way he always done. Yes, sir. Pero Dios se mueve por encima de tales y ahí los deja sentados. Así siempre lo ha hecho, sí señor. All the way from the Garden of Eden, the Messiah was prophesied that would come. Thy seed shall bruise the serpent's head, and his head shall bruise the heel. Desde el huerto del Edén fue profetizado que vendría el Mesías. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh, my. It told the prophets foresaw him. And they told just exactly what he would be, where he'd be born, how he'd be born, what kind of a work he would do, what his Messiah sign would be. Oh, qué cosa. Los profetas de la antigüedad lo vieron y dijeron exactamente lo que él sería, dónde iban a ser, cómo iban a ser, qué clase de obra haría, cuál sería su señal de Mesías. The scripture just lined it all the way through. But the theologians had it all figured out their way and they missed him 100 miles. Las escrituras lo venían anunciando desde allá, pero los teólogos lo tenían todo calculado a su manera y por lo tanto le erraron al blanco por 100 millas. But he never come contrary to the word, he come according to the word. Pero él no vino contrario a la palabra, más bien vino exactamente en orden con la palabra. But why didn't they receive him? Because he didn't come the way they thought he ought to come. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque no vino según la manera como ellos pensaron que debía venir. That's exactly the way they missed Noah. That's the way they missed Moses. That's the way they missed it all down to the age. Y es exactamente como erraron en ver a Noé. Es la manera como erraron en ver a Moisés. Y es como han errado por todas las edades. They failed to see the simplicity of God doing something. See?
God hides himself there. And he just goes over the top of the wise and prudent because he's so big. See? Fallan en ver la simplicidad de Dios haciendo algo. Dios se oculta en eso, y Él pasa por encima de los sabios y prudentes por cuanto Él es tan grande. You take two objects coming together like this, and when they pass one another, you see what I mean? That's what God can do. Cuando usted tiene dos objetos que están por encontrarse y de repente se pasan, ¿ven lo que quiero decir? Así es como hace Dios. He can be so simple that he goes so far away from somebody till they can't even find where he's at. Amen. I like that. Él puede ser tan sencillo que él le pasa por alto a una persona a tal grado que ni siquiera lo pueden hallar. Amén. Me gusta eso. I'm glad he made it that way, then I can accept it. Because there's some scholarship, I wouldn't know what to do with it. Y me da gusto saber que lo hizo de esa manera. Entonces yo lo puedo aceptar. Porque si fuera cuestión de alguna beca, pues yo no sabría qué hacer con eso. But he made it so simple people like me could understand it or believe it. So I'm so thankful for that. Pero Él lo ha formado de una manera tan sencilla que la gente como yo lo puede entender o creerlo. Así que estoy agradecido por eso.